Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Muy buenas, estamos de vuelta, son 48 los minutos que pasan sobre las 8 de la mañana. Saludos cordiales a todos los que están al otro lado de nuestros diales, a través de las redes sociales y, como siempre, en el turno de tarde, a través de Mírame Televisión Fuerteventura. Esta semana está cuajada, lo decíamos en el sumario, de actos relacionados con la lucha que se mantienen desde diferentes plataformas y no solo feministas, contra la violencia de género. Ayer el Ayuntamiento de Puerto del Rosario daba el pistoletazo de salida con una serie de murales que se inauguraban en las calles más transitadas, en las calles más céntricas del municipio. Además, ha puesto en marcha una semana que está cargada de conferencias, de debates y de visiones, entre ellas las de las mujeres migrantes que también sufren violencia de género y de manera más acusada debido a la invisibilidad. Está con nosotros Lili Concepción, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Muy bienvenida, Lili. Buenos días, muchas gracias. Gracias por estar hoy aquí. Y además viene muy bien acompañada, porque si hablamos de mujeres migrantes, pues hay que escuchar sus testimonios. Es el caso de Agua Toure. Muy bienvenida, Agua. Buenos días, gracias. Pertenece a la asociación DIMBE. Sí. Y procede de Mauritania. Sí. ¿Cuántos años aquí en Fuerteventura, Agua? 17 años. Bueno, ya prácticamente. Casi una majorera. Casi una majorera. Sí. Y también Sule Cabrera, estos días la Federación Arena y la Eurisilva, yo creo que se va a repartir, ¿no? Se va a dividir entre tantos actos que se están desarrollando también en la isla. Gracias por estar hoy aquí. Todo el equipo que formamos parte de la federación, pues obviamente en esta semana tan reivindicativa y de tan significativa para nosotras, estamos todo el equipo volcado en ello, en varias actividades, no solo aquí en Puerto del Rosario, pero también en el recorrido insular, así que sí, estamos ahí. Bueno, hay que decir que Arena y Laurisilva forma parte de una promotora de asociaciones, ¿no? De una federación, en este caso, sí. Por ejemplo, DIMBE es una de las asociaciones que forma parte de esta federación. Contamos también con asociaciones en Valencia, en País Vasco, en Gran Canaria, en Tenerife, en varios puntos de la geografía española. Y sí, todas estas asociaciones, estas 15 asociaciones, forman parte de la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva. Bueno, estos actos, el Ayuntamiento, Lili, no ha querido centrarlos estrictamente en el día 25, como ha ocurrido otros años. Estamos hablando de una semana. ¿Qué proponen ustedes esta semana? Bueno, pues con la ayuda de la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva, al igual que hicimos en el 8 de marzo, hemos intentado, pues el 25, pues como que nos parecía poco para reivindicar. Hay que reivindicar todo el año, pero oye, si el día concreto lo puedes estirar un poquito más, pues mejor que mejor. Y hemos seguido la misma pauta que seguimos para el 8M. Se empezaron a hacer para un acto que se va a hacer el día 25, ya desde el día 8 se empezaron a hacer unos talleres de elaboración de corazones de fieltro. También inauguramos una exposición muy bonita hecha por niñas y por niños de su visión sobre la violencia de género y los roles de género, que estará en la Casa de la Cultura hasta el día 30. Y bueno, ayer inauguramos el mural, hoy va a inaugurarse un corto, se va a colgar un corto en las redes también, muy chulo. ¿Quién hace el corto? Pues en este caso el corto ha sido elaborado por dos voluntarias del centro y por mí, porque somos un poco como la parte creativa de la asociación. Los artistas. Sí, la parte artística. Entonces hemos hecho, a través de los puntos violeta que hemos ejecutado en el municipio de Puerto Rosario desde el año 2019, tenemos un dispositivo que se llama el buzón violeta. Este recurso lo que se utiliza sobre todo para que de forma anónima cualquier niña o mujer pueda relatar y escribir en papel su testimonio acerca de agresiones sexuales o cualquier tipo de violencia. Es decir, como muchas veces nos cuesta verbalizar este tipo de situaciones, parece que en papel tenemos la oportunidad de poder, por lo menos, encontrar un medio de comunicación donde poder transmitir este tipo de vivencias. Entonces, ¿nosotras qué hemos hecho? Hemos cogido todos estos testimonios, hemos seleccionado aquellos que nos han impactado bastante, porque ya sea por la edad, porque muchos de estos testimonios son de menores de edad,
de entre 14 a 16 años o ya incluso mayores de edad, que piensas, vale, en Fuerteventura a lo mejor no ocurren estas situaciones. Pues no, sí que ocurren, y lo que pasa es que ocurren de manera silenciosa. Ajá. Entonces nosotras en este vídeo que se llama Alza la voz, no estás sola, pretendemos eso, darle visibilidad a estos testimonios, y en un periodo de 4 o 5 minutos de duración, una de nuestras voluntarias, Angie Blanco, es la que va narrando todos estos testimonios, y a su vez lo acompañamos de estadísticas y de argumentos que apoyen el por qué ocurren estas situaciones, y sobre todo para reflejar todo lo que se trabaja a través de los puntos violeta en las fiestas. Ujú. Bueno, muy interesante. Como ven, un corto que además cuenta con la participación en este caso. Más cositas, Lili, que se han previsto para esta semana. Bueno, pues esta semana tendremos también la mesa de debate que se llama Mujeres que Importan. Este título está acuñado por Judith Butler, que creo que ya el que decía ella era Cuerpos que Importan, por el tema de la importación de mujeres desde países subdesarrollados hacia países que están más desarrollados precisamente para explotación laboral y sobre todo en trabajos dedicados mayormente al tema de los cuidados. Esa mesa va a estar muy interesante, será este miércoles en la Universidad Popular a las 6 de la tarde, si no me equivoco, ¿no, Sule? Sí, efectivamente. Y tiene límite de aforo, así que si alguien quiere venir, pues por favor que se apunte. Tiene en que la página acostumbrarse a web. apuntarse, ¿no? Sí, Pues sí. prácticamente como hacemos ya para todos los actos. Agua Toure. Ya que tenemos un testimonio mauritano, que no sé si lo vivió usted en primera persona o se solidarizó con esta asociación, pues porque conocía pues a quizá otros familiares, otras amigas que han podido estar en este caso. ¿Qué hace DIMBE por todas estas mujeres y qué situaciones están encontrando ustedes? Mira, DIMBE es una asociación sociocultural de mujeres mauritanas que lucha contra la mutilación genital femenina. Sí. Como sabemos que es muy difícil de migrar, porque la construcción de la identidad de género durante la migración es muy, muy, muy duro. Aunque que vivimos aquí 30, 40 años, da igual. La inmigración es la inmigración, siempre hay duele. Uno de los duelos es los olores, los amigos, los familiares, la comida. Por eso, las mujeres que están en los centros de acogida siempre sufren por el tema de la comida, porque en realidad nosotros cocinamos muy, muy, muy fuerte. Sí. Y eso siempre te echo de menos. Por ejemplo, yo, como a casa de mis padres, todavía hay muchos animales, sobre todo vacas. Sí. Y esto me echa la verdad de menos. Y tenemos un vecino que tiene vacas. Cada vez tenemos que ir allí para sentirnos en casa. Ajá. Esos también son unos de duelo de la migración. Entonces, extrañar el paisaje, extrañar las costumbres, de ¿no? todo. Absolutamente todo. Sí. Y lo que hacemos ahora mismo es hacer la sensibilización y la concienciación sobre la mutilación genital femenina. No sé cómo explico. Yo soy mauritana, pero hace 17 años que llego aquí con mi marido, sí, vivir aquí en Fuerteventura. Muchas personas ahora me están preguntando, ¿tú llego con patera? Respecto muchas de estas mujeres que llegaron con patera, pero yo llego con visado desde Mauritania hasta Francia, y Francia a Fuerteventura. Okay. Pero estoy aquí para también apoyar a nuestros paisanos y intentar ver cómo puedo compartir con ellos los duelos que tienen sobre la migración. Mujeres migrantes que están llegando quizá en patera o en neumática. Ayer mismo recibíamos otras 2 neumáticas en Fuerteventura que han podido llegar también víctimas de abusos en muchas ocasiones. Sí. ¿DIMBE está trabajando con ellas? Sí, DIMBE está trabajando con estas mujeres, pero como digo, cada inmigrante sufre de su manera. Pero el duelo está. La verdad que de estar en Marruecos 3, 4 años, uno puede imaginar todo lo que puede pasar. Todo lo que puede pasar. A mí una vez encontré a una mujer que de golpe de policía marroquí que le rompió una de sus hojas. La verdad me chocó un montón. Y allí la violación es lo que uno puede imaginar. Muy frecuente. Sí, por eso un montón de ellas llegaron aquí con niñas y niños y hasta que tú llegas al destino final. Ya, en situaciones difíciles, ¿no? Porque, sí, Lili, una vez que una persona llega en estas condiciones, víctima de abusos sexuales, con niños y niñas, como apunta Agua, ¿con qué recursos contamos nosotros? Bueno, pues principalmente Cruz Roja es quien primero se hace cargo, sobre todo de las mujeres y los niños,
Y también pues tenemos el recurso de SEAR, que tiene aquí ya una oficina, como he comentado otras veces. Y también Entre Mares es otra asociación que también funciona muy bien y también ayuda a las personas migrantes en general y a las mujeres en particular. Desde el punto de vista de la federación, Nosotras, me imagino que están creando espacios seguros también. Nosotras, para este tipo de exacto, violencia. intervienen estos primeros asociaciones o entidades que ha mencionado Lili, pero sobre todo nosotras, tanto con DIMBE como desde el centro, también realizamos como una coordinación con estas entidades, es decir, colaboramos si necesitan atención psicológica, atención jurídica, atención social, es decir, que están esta primera entrada a estos colectivos, pero si la mujer o la menor necesita un segundo apoyo, una continuidad, está por ahí el Centro de Apoyo Integral a la Mujer, es un poco de respaldo a estas entidades a través de coordinación y trabajo en red. Bueno, estamos hablando de la mujer migrante porque tenemos una situación en Fuerteventura muy complicada en este momento, con la llegada de muchísima recepción de pateras. Ponemos el foco en la mujer, pero en los niños, que actualmente Canarias ha pedido también ayuda al Estado, recursos, Lili, para los centros de menores no acompañados. No siempre vienen con sus madres o no siempre vienen con sus tías, a veces pues se embarcan solos. ¿Se afrontará este asunto también en estas jornadas? Pues yo me imagino que sí, porque o sea, si hablamos de mujeres y migración, la maternidad muchas veces va ligada a la mujer, no siempre, pero en su mayoría de veces. Y la verdad que a mí se me parte el alma, se me partía antes de ser madre, ahora más todavía. Hay que pasarlo muy, muy mal para meterte con un niño, una niña, un bebé en una patera a tu suerte, o incluso dejarle el hijo a unos desconocidos a ver si llega a un lugar donde pueda tener un futuro mejor. Entonces, por favor, las personas también que empaticen, que la gente no viene aquí porque quiere, ni vienen de vacaciones, ni mucho menos, vienen intentando buscar un futuro mejor para ellos, para ellas y para sus hijos. ¿Qué ha pasado en el último año con respecto a la pandemia? Que los datos reflejan que ha habido un aumento de la violencia de género. ¿Qué datos manejan ustedes? Concretamente en Fuerteventura, donde se ha disparado, según los últimos datos que hemos recogido. Precisamente esta semana hemos alcanzado y igualado los resultados de usuarias atendidas desde el recurso. Son actualmente 238, ahora en el mes de noviembre. Y ese resultado fue el año... 238 mujeres en un mes. En un año. Nosotras... No, pero lo curioso, Nuria, es que es el número total que conseguimos el año pasado. Es decir, que todavía nos queda un mes de ejecución del proyecto y todavía hay previsión de que se aumente ese número, lo cual implica que hay que seguir tomando medidas de acciones no solo de intervención, sino también de sensibilización, porque también las últimas estadísticas han reflejado que también entre la población joven creen que este tipo de violencias no existe, con lo cual hay algo que estamos realizando mal y que por lo tanto necesita reforzarse y por lo menos poner en valor y poner conciencia en estos colectivos sobre que estos tipos de violencia existen y que nosotras mismas los estamos experimentando en el centro, porque estamos viendo que cada vez en aumento sigue demandándose este tipo de atenciones. Y es eso, que la pandemia en sí también agravó muchísimo más esta situación. Al estar confinados, al estar conviviendo con el agresor, aumenta aún más este tipo de violencia. Por lo cual nosotras es verdad que hemos notado un aumento en el número de atenciones, pero también en el número de derivaciones, es decir, que ha habido como un aumento de necesidad del recurso. Entonces hemos visto que todo esto se ha ido agravando aún más. Vale, estábamos viendo una ley que dice que desde septiembre las víctimas de violencia de género ya no pueden retirar su denuncia. Esto cambia bastante la situación jurídica, al menos, ¿no? Y había una pregunta: ¿qué pasará con las mujeres que se echen atrás? ¿Qué pasará a partir de ahora con ellas? En el caso de las mujeres migrantes, Agua, si en el caso de las mujeres europeas cuesta que muchas veces salgan de ese síndrome de Estocolmo y denuncien una situación, en el caso de las mujeres migrantes, ¿se animan cuando llegan a territorio occidental europeo a contar su situación? Sí, pero primero hay que comprender un poco cómo funciona la inmigración, porque el tema de la inmigración es muy complejo. Entonces, primero, como digo antes, la construcción de la identidad de género durante la migración. El proceso de profundo cambio en las condiciones materiales individuales, porque
cuando tú estás en África, por ejemplo, una mujer, Sí. tu marido puede tener 2, 3, 4 mujeres. Entonces tú estás dentro de todas estas mujeres compartiendo un hombre. Pero ya cuando tú llegas aquí en Europa, ya te sientes un poco independiente. Claro. Piensas trabajar, al final del mes tú tienes tu propio sueldo, tú puedes alquilar tu casa, tú puedes comprar tu propia comida. Entonces es un cambio total, la verdad. Y luego, a ver también la construcción de la identidad de las inmigrantes. Se puede cambiar los roles y identidades de género, sino al menos se redefinen parcialmente o completamente. Porque como Lili me llamo muy tarde, no he tenido tiempo de prepararme mucho, pero también hay otra cosa, cuando la mujer ya está aquí, se siente más empoderada y Como ahora, seguridad, claro. sí, ahora está llegando más mujeres que hombres. Entonces, si la mujer está aquí, piensa trabajar, piensa tener su dinero, el hombre que está allí, si le llama para decirle que, oye, tú puedes mandarme dinero para, un ejemplo así, para comprar medicina para la niña o lo que sea, la mujer se siente muy empoderada y orgullosa, porque es el contrario. Es al contrario, puede comprarlo, ella no necesita esa dependencia, Sí. ¿no? Aquí, una mujer inmigrante, si viene en Europa, que sí, hay algunos cambios, no se puede quedar siempre con lo mismo. Está claro. Sí, porque las mujeres europeas son independientes, entonces cuando estamos aquí... Bueno, hay ese los cambio. datos no siempre reflejan que eso sea así. Estamos hablando precisamente de que la gente joven, a pesar de tener el contexto que tenemos, ¿no? Y los beneficios legales, que son diferentes, incluso los económicos, fíjense, los datos son... Sí. No sabemos si son inmigrantes o son, No, en este caso son fueron denuncias. unas estadísticas generales, no fue si era población residente aquí o eran resultados nacionales. Tampoco tenemos la edad, Sule, que sería importante. Lo digo por la gente joven, que también partir de asusta esa 14, A edad, partir de ¿no? 14 años era cuando se realizó este estudio para poder averiguar un poco qué pensaban en este caso. También incluso nosotras, a raíz de estos datos estadísticos, también quisimos hacer la exposición de dibujo, porque era como, vale, estamos viendo la perspectiva a nivel estadístico, pero a través de los talleres cómo están evidenciando o cómo expresan o opinan alrededor acerca de la violencia de género. Entonces, a través de la exposición de dibujos que se llama La educación es la vacuna contra el machismo, nosotras quisimos mostrar todo lo que hemos realizado a través del área de sensibilización, sobre todo en centros educativos de aquí del municipio de Puerto del Rosario, para mostrar esa perspectiva que tienen los jóvenes. Vale, están las estadísticas, pero vamos al trabajo de campo, vamos a ver qué opinan de verdad los jóvenes aquí en la isla. ¿Y qué opinan? Pues mira, nosotras lo que detectamos, que lo estuvimos viendo tanto Lili y yo como en la exposición, es que nosotras pensamos que simplemente dibujan los actos físicos, pero también los verbales, que era algo que nos llamó la atención, que esta vez no solo te ponen un cuchillo o ponen algo que se vea físicamente, también ponían lo psicológico, y era algo que llamaba la atención, que es como, vale, ya por lo menos este tipo de violencias ya van más allá. Estamos viendo que acceden a muchos más medios y que por lo tanto están absorbiendo mucha más cantidad de información. Entonces, hay algo ahí que es lo curioso de lo que ponen las estadísticas y lo que vemos luego en el día a día cuando trabajamos con los niños y con las niñas. Bueno, importante esto, ¿no? Para el tema mental, que Sí. también aparezca como un tipo de abuso o de acoso, que no veamos simplemente la parte física. Exacto. Es decir, hay una pequeña evolución dentro de la involución, si me permites. Bueno, más cositas, sí, porque el dato, o sea, 238 mujeres en el mes de noviembre es un dato... A lo largo del 2021, pero sí, ya con previsión de superar los registros de años anteriores, lo cual es bastante preocupante. Bueno, queríamos haber hablado de mascarilla 19, en este momento no podemos conectar con Iván Rodríguez, nuestro farmacéutico favorito, que además lo presentó a nivel regional junto con la Dirección General del Gobierno de Canarias, porque fue una iniciativa que ayudó y mucho a aquellas mujeres que estaban sufriendo malos tratos en el seno de su hogar y cuya única ventana, el único resquicio que tenían era escaparse a la farmacia, y con tan solo decir mascarilla 19 automáticamente se activó un protocolo que aún pervive y que ha traído importantes beneficios para esas mujeres que no tienen otra posibilidad de ver este caso. Yo vuelvo otra vez a la pregunta inicial. ¿Qué pasará ahora con las, se databan 15.000 mujeres que se echan para atrás cada año, una vez que han retirado, sabiendo que esa dispensa ahora mismo va a ser totalmente imposible esta retirada? ¿Esto puede llevarnos a una protección
o a una desprotección si no tenemos los recursos que a veces echan de menos las mujeres maltratadas, ¿no? Sí, yo denuncio, pero luego no tengo una red de amparo. Bueno, yo creo que protección, porque desprotegidas ya están desde el momento en el que están sufriendo malos tratos. O sea, es súper, súper importante denunciar, que es comprensible también que debido al miedo muchas no lo hagan, y ahí es en donde tienen que actuar las autoridades, porque muchas veces no llegamos a tiempo. Entonces, yo creo que va a valer para protegerlas, más de lo que ya están, que es nada. Efectivamente. Bueno, decían los de los juzgados que lo habían notado mucho, ¿no? Que había bajado mucho la retirada de denuncias y que incluso aquellas que ya sabían ahora que no podían acogerse a la dispensa, decidían no denunciar. Bueno, ¿Cómo ven esto? por suerte tampoco siempre es necesario que sea la víctima la que denuncie, cada vez son más personas las que denuncian situaciones de malos tratos, pues de una vecina, una amiga, una hermana. Y bueno, yo creo que tenemos que empezar a ver estos temas como un problema de todas y de todos, no problemas individuales, y unirnos y ayudarnos, y que no siempre sea la mujer maltratada la que tenga que poner esas denuncias si no tiene en ese momento la seguridad suficiente como para poderlo hacer. Que lo hagamos de oficio, ¿no? Exactamente. En las aulas, ¿cómo se está trabajando? Incluyendo la parte de la inmigración, en este caso, porque claro, ahora mismo que tenemos aulas con más de 30 o 35 nacionalidades en algunos puntos de la isla, me imagino que a la hora de hablar de violencia de género, cada uno, a pesar de que el discurso es el mismo, pero cada uno tiene que afrontarlo, pues eso, desde las barreras culturales de una persona que acaba de llegar, ¿no? Sí. Porque claro, me imagino que para una mauritana, por ejemplo, Agua, que acaba de llegar y se incorpora a un instituto, pues todo esto le puede sonar muy lejano, ¿no? Sí. Voy a seguir. Sin embargo, no se puede concluir si emigrar para una mujer es una experiencia poderosa para abandonar prácticas tradicionales, nocivas, opresivas, como mutilación genital femenina, con matrimonio forzoso, con matrimonio infantil, etcétera, etcétera. En la aula tenemos, hasta yo, tengo problemas, porque hay mucha gente que están diciendo, Agua tiene barrera de idioma. Sí, tengo barrera de idioma, aunque voy a vivir aquí toda mi vida, voy a tener barrera de idioma, porque yo no soy nativa. Bueno, yo creo que te estamos entendiendo perfectamente, ¿no? Yo creo que el que no quiere entender es porque no quiere. Pero creo que todo el mundo la está entendiendo perfectamente. Sí. Habría que preguntarle a muchos españoles que se fueran a Mauritania si estaría eso. No. Ni con 17 años. Y me incluyo. En Dimbe hablamos 7 idiomas. Por eso podemos llegar directamente a los inmigrantes. Porque es interesante que estamos ahí donde están las inmigrantes, que sea centro de acogidas, que sea residentes. Para nosotros no tenemos estos problemas porque hablamos tantos idiomas y también nosotros antes de llegar aquí a estudiar la etnología. Hay que comprender las etnias, reconocer las etnias. Sin poder reconocer las etnias es muy difícil de llegar a los inmigrantes. Yo, por ejemplo, si puedo reconocer a Lili que es española, puedo decirle hola. Si encuentro una wolof, digo nanga def. Si encuentro una fula, voy a decir salam alaikum wala nombadda. Encuentro un moro, voy a decir salam alaikum shalak. Encuentro un inglés, voy a decir hello, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no tenemos este problema. Claro, cuando tú hablas varios idiomas, a mí un montón de palabras me saltan en francés. Por ejemplo, en francés, ella es él. Ajá, sí. Y aquí a mí me cuesta mucho él. Que sea ella. Que sea ella. Porque llevas trabajando el lenguaje inclusivo toda la vida. Él es hombre aquí. En francés, él es mujer. Entonces, todo eso no cuesta. Pero hay pocas personas, la verdad. Yo respeto mucho a los españoles que me respetan también igual. Pero hay muy poquitas personas. Y eso se trata solamente cuando se trata de subvenciones. Ahí Agua tiene barrera de idioma. Pero a ver, en Dimbe hace más de 4 años que estamos trabajando de forma altruista, sin dinero ni nada. La oficina de Lili está aquí, la oficina la tengo a mi casa. Ajá. No estoy pidiendo nada a nadie. Lo que sé que es mi lucha, que es real, que lo que me pasa no quiero que pase a ningún niña del mundo. Y es la verdad una lucha real que le tengo en el corazón. Porque tú tuviste un testimonio. Sí. Propio, en primera persona. Sí. No aquí, sino allá, en Mauritania. Sí.
En Mauritania, Raquel no está, pero cuando estuvimos en Mauritania, ¿cuántas niñas tengo ahí? Yo tengo una hija, pero tengo un montón de niñas. Son supervivientes, pero desde mi familia todo el mundo me dejó una persona de pantalla. Pero no soy la única que está trabajando en Dimbe. Desde Estados Unidos, en Francia, mi hermano que es trabajador social. En Mauritania igual. Llevamos un montón de años trabajando en este tema y sabemos que no es bueno. Y todavía siguen igual. Ahora, la semana pasada, me quedo sin palabra porque donde vivo yo mismo hay una violencia de género tremendo. Explotación sexual. Porque después de la pandemia la gente no tiene dinero. Aquí, en Fuerteventura, los maridos están abandonando a las mujeres. Pero claro, como la mujer migrante vive siempre con miedo, no pueden denunciar. Nosotros siempre estamos en el terreno haciendo intervenciones. Pero yo sinceramente, yo personalmente no puedo ir a denunciar. Porque cada vez que quiero denunciar, la persona va a decir, no, que no, que no. No solo migrante africana, igual europeos. Sí, es lo que estamos de acuerdo. Europeas también están aquí, son mujeres violadas, son mujeres maltratadas y sabemos, puede ser algo de violación vicarias, como dicen, pero la mujer si no quiere denunciar, también está en peligro, porque tal vez tenemos ataques de los maridos que están violando. Pero aguantamos todo esto, pero es muy difícil hasta que la persona que esté de acuerdo, va a ser muy, muy, muy complicado. Y también hay niñas migrantes que viven también acoso sexual aquí en Fuerteventura. Entonces... Nos anuncia, bueno, de alguna forma nos informaban de una fuente indirecta de niñas migrantes o menores migrantes que están practicando la prostitución en Fuerteventura para poder salir adelante. ¿Les ha llegado denuncia? Sí, por esa cara sí. Sí, denuncia de este tipo, ¿no? Sí. Pero las niñas migrantes menores se supone que están en centros de menores, bajo la protección del Estado. Con lo cual aquí es una responsabilidad colectiva, ¿no? Sí. Si estas niñas pues están practicando o están formando parte de alguna mafia o han sido atrapadas por alguna mafia o... Sí, o ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En cualquier caso, las mujeres... en la cabeza. Tráfico son muchas humano cosas. ahora que es mucho también. Exacto, trata de blancas. Sí, pero con esto, pandemia COVID-19 ha pasado muchas cosas, la verdad, sobre todo las mujeres que tienen miedo de denunciar. Esto también es un problema muy, muy, muy grande. Es decir, que lo primero, Zule, cuando llegan a las aulas, como apunta Agua, es, ya que las mujeres inmigrantes denuncian menos, vamos a decir, que las europeas, es informar de los recursos que hay disponibles, porque es muy probable que ni siquiera los conozcan. Y nosotras por eso accedemos a zonas frecuentadas por mujeres o por niñas, es decir, colegios, farmacias, supermercados, puntos estratégicos que creemos que sean de interés para poder sensibilizar y aportar en este caso una pequeña guía de recursos disponibles, es decir, ya sea nuestro recurso, el del Cabildo, cualquier asociación que esté relacionada, por ejemplo, a DIMBE, si es verdad que si encontramos casos le derivamos y viceversa, es decir, que nosotras ponemos en conocimiento un pequeño tríptico informativo con esta agenda de contactos, un poco para que la gente, como muchas veces no sabemos cómo poder acceder para que las personas puedan tener esta información, puede ser a través, por ejemplo, de un taller en un centro educativo, de mira, fueron las chicas de Arena y Laurisilva, dieron este taller. ¿Y de qué era el taller? Y vas poco a poco como con pequeñas píldoras formativas e informativas a su vez de dónde están los recursos a los que pueden acudir. Entonces, ya del boca a boca es como va llegando la información. A lo mejor no llegas directamente a la mujer, pero conocidas suyas o compañeras de trabajo, es decir, la pequeña red que pueda tener de apoyo detrás puede ser la que le pueda facilitar la información de dónde acudir en estos casos. Quería preguntarte, Lili, sobre los recursos, pero antes de cerrar este bloque, Agua, quería preguntarte, después de 17 y 18 años, casi una generación, aquí en Fuerteventura, también muchas de las mujeres que llegaron en aquel momento, hace 20 años, cuando también hubo una escalada migrante impresionante, los que estábamos aquí en aquel momento y que trabajábamos directamente en el muelle, cuando llegaban las pateras, muelle de Gran Tarajal, fundamentalmente, sabemos lo que estaba ocurriendo y lo mucho que también trabajó Cruz Roja en aquel momento, las cosas hay que decirlas. Esas personas se han estabilizado, muchas de ellas en Fuerteventura, otras se han ido y han formado aquí una familia. Los hijos crecen con los valores europeos. ¿Ha habido ruptura? Es decir, ¿hay hijas que se ponen por delante de la madre y decir, mamá, esto no se puede consentir, esto no lo puedes consentir? Sí, hay conflicto
entre nosotras, mujeres migrantes, y nuestras hijas. Hay conflicto. Porque las niñas nacidas aquí son majoreras, tienen cultura española. Es diferente que yo. Yo tengo cultura, que conozco muy bien la cultura de aquí, pero tengo cultura africana. Entonces, si queremos vivir aquí, eso también las madres tienen que entenderlo. Si queremos vivir aquí, tenemos también que comprender nuestras hijas. Pero no es que algunas madres a lo mejor quieren comprender sus hijas, pero es la presión familiar. Porque tú te puedes, claro, es normal una hija migrante, no puede considerar que es migrante cuando tú estás nacida aquí, tú eres majorera. Una majorera puede vivir con un chico, pero nosotras madres no podemos comprender esto. Hay que casarse, si no, no es haram. Y no es así. Las niñas tampoco no pueden comprender porque nosotros digamos no. Porque no saben nada de la cultura africana y esto se complica también la vida. En que no hablamos, todas las madres y las hijas viven un conflicto en silencio. Claro, en silencio. Sí. Denunciaba Entre Mares, ¿no? Hace siempre, prácticamente, sí, que se sigue practicando la mutilación fuera de España, llevándose a sus hijas al continente africano para luego regresar aquí y seguir viviendo aquí. Es la cultura. Sí, la cultura y la presión es muy, muy, muy fuerte, porque en que tú vives aquí que un montón de años, tú tienes siempre lazos, ¿no? Y también miedo del nuevo mundo. Y entonces el conflicto está. En que aceptamos o no, el conflicto está. Porque ahora las niñas que preguntan, ¿con quién puedo casarme? Claro. Y son nacidos musulmanes, pero casi no practican. Si muero hoy, porque africanos lo que hacen, si muere un musulmán, hay que trasladarlo en África. Pero en caso aquí en Canarias, lo que pasa, aquí por ejemplo en Fuerteventura no hay cementerio para musulmanes. Ya, que lo han denunciado en muchas ocasiones, sí, ¿eh? Muchas ocasiones. Y eso también hay que dar la atención a esto, reivindicar y dar atención también a este sentido. Porque lo que estamos trasladando de aquí hasta África son muchos gastos. Y si los medios pueden quedar aquí en Canarias, mejor todavía para todo el mundo. Y los musulmanes, si tienen aquí cementerio musulmán, van a enterrar sus muertos aquí. Porque si nuestros hijos están nacidos aquí, prefieren que nosotros que enterremos aquí para cada año o cada semana o cada mes pueden ir darnos por lo menos algo de oraciones o flores o lo que sea. Entonces las madres tienen que entender que nosotras que decidimos de vivir aquí, tenemos también que comprender nuestras hijas. Hacer un ejercicio pedagógico entre toda la familia, un poco difícil, ¿no? Sí, nosotros hacemos la mediación intercultural. Claro, es complicado, complicado. Además, ese miedo al que se suman, me imagino, las mujeres a la denuncia, se suma a si su situación es irregular o no está perfectamente encajada, que sabemos que tarda muchísimos años, el miedo a la expulsión de España por haber denunciado una situación irregular en casa o una situación de violencia de género. Bueno, son muchas las cuestiones que suceden. Esto es un aperitivo que les estamos dando un poco amplio de lo que se va a dar en esta charla, Lili, pero más que nada también, aparte de relatar una realidad y hacer una radiografía como la que tenemos en Fuerteventura, también poner medios, ¿no? Para que estas mujeres que viven en esta situación, en una escala, si me permite, inferior todavía a la europea, que ya tenemos como muy mentalizado lo que podemos hacer, otra cosa es que lo hagamos o no, pero personas que no tienen los recursos necesarios puedan también contar con una red de apoyos. Pues sí, la verdad que eso es súper importante, incluso, como decía Zule, intentar que el mayor número de personas conozcan que esos recursos existen. De hecho, este año han estado haciendo los conversatorios que han llegado hasta Tefía, si no me equivoco. Sí. El municipio de Puerto ha sido peinado desde arriba abajo y hemos ido a zonas estratégicas del municipio, Tefía, Casillas del Ángel, Ampullenta, es decir, no solo hacer estos conversatorios ciudadanos en Puerto Capital, sino ir más allá. Muy interesante, porque hay mucha gente que vive en los pueblos que no tiene los recursos. De hecho, acudíamos a estas localidades y se sorprendían y dicen, pero esto no es solo... No, sí, también hacemos en los barrios de Puerto del Rosario esta campaña, pero también hay que llegar aquí. Claro. Sobre todo porque, como me comentaban, aquí en Puerto, cuando hablan de estos temas, normalmente la gente
se abre más, cuentas, siempre conoces a alguna mujer, si no has sido tú, ha pasado por esa situación, pero los pueblos normalmente lo que se encontraban era lo contrario, no, aquí nunca pasa eso, yo no conozco a nadie que esté en esa situación. Entonces es muy, muy importante, aunque no lleguen a exteriorizar, por lo menos que sepan que esos recursos sí existen. Y ojalá pudiéramos desde el ayuntamiento hacer muchísimo más, porque es algo que me pesa, la verdad, lo reconozco. Y que desde otras instituciones se hagan cada vez más cosas. Es que esto es El otro día, por ejemplo, estaba viendo un documental sobre el fin de ETA, viendo que el terrorismo ETA mató 800 y pico personas en nuestro país mientras duró toda esta lacra, pero la violencia de género ya desde el 2003 ahora ha matado a más mujeres, y es como un tema que la gente no termina de darle la importancia que le tiene que dar. Entonces hay que invertir dinero, hay que tener recursos, pisos tutelados, empoderamiento a todas estas mujeres, trabajos dignos sobre todo, en los que cobren sueldos que les permitan independizarse y no tener que estar aguantando a un maltratador porque tienen que elegir entre comer, atender a sus hijos o poder vivir. Bueno, muy interesante lo que acabas de decir. Pisos tutelados, ¿no? Creemos que en lugar de estigmatizar a una persona y meterla en un centro donde su posible acosador sepa dónde ir y atacar no a una, sino a muchas, que puedan estar con una vida normalizada, que sus hijos tengan una infancia con el bienestar necesario, que esto también luego deja un pozo y una huella. Incluso las zonas rurales, como apuntaba Sule, muy importante poner el foco en esas zonas rurales y, por supuesto, las mujeres migrantes, que también conoce Agua. Un lujo tenerte aquí, Agua, y ver este punto de vista y hablar también de las cosas, de lo que hay, de las víctimas de trata, que está sucediendo no lejos, aquí mismo, en la capital de la isla, dentro de espacios que todos conocemos. Gracias por estar hoy con nosotros, por el trabajo y por la dignidad que le están dando también a este tema, y Lili también por elegir este asunto para que forme parte del programa de violencia de género. Una vuelta de tuerca que forma parte de la realidad de Fuerteventura, donde la población migrante, claro que sí, tiene un porcentaje altísimo en nuestro censo. Felicidades a todas y que vaya muy bien esa charla. Por cierto, miércoles a las 6 de la tarde en la Universidad Popular, y hay que apuntarse, mirar en la página de Arena y Laurisilva o a través del correo electrónico que es mujeresftv@arenaylaurisilva.org, y a partir de ahí nosotras pues lo típico, facilitamos el enlace de inscripción, confirmamos plaza, pero sí, con las medidas de hoy en día es ultra necesario por lo menos decir que vas a pasar por ahí. Bueno, pues ya saben, mujeresftv@arenaylaurisilva.org. Por cierto, Centro Insular de Juventud. El lugar donde se va a dar. Cierto, perdón. Luego María Saavedra. Lo que pasa, Nuria, que siempre tiramos a como lo que ya sabemos, lo conocido, exacto. Entonces cuando vas allí o te pregunta gente nueva, es como, ¿el qué? ¿Centro de qué? Sí. Esto es la Universidad Popular. Centro Insular de Juventud. Bueno, muchas gracias, señoras. Buen día. Gracias. Muchísimas gracias, Davidson. Hoy vamos a hablar también con la nueva secretaria de organización, en este caso de los jóvenes, de las juventudes de Coalición Canaria en Fuerteventura. David Herrera abandonaba su puesto tras varios años y un gran trabajo, y en este caso nos va a contar hoy todo ese nuevo programa y esas nuevas expectativas. Una de las personas que también trabajó mucho por cultura en el Ayuntamiento de La Oliva. Volvemos en unos minutos.